tenía 11 años se me descubrió un problema de hormonas de crecimiento y tuve que empezar a hacer un tratamiento para poder crecer con normalidad. Yo sentía que me tenía que poner todas las noches una inyección en las piernas. Me ponía una noche en una, otra noche en otra. Durante todos los días de la semana no descansaba ningún día y bueno, eso tuve que hacerlo durante 3 años seguidos. Que al principio lo que parecía todo malo y todo feo se convirtió en todo positivo y poder conseguir mucho, bueno, estas cosas lo que he conseguido con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Hola, bienvenidos a otro comentario de la Biblia. Hoy vamos a mostrarles los significados de los números en ella. Si leemos en un diario, escuchamos una noticia que murió un hombre de 38 años, todos sabemos lo que significa. Pero la cosa cambia cuando leemos en la Biblia que Jesús recogió 7 canastas luego de la multiplicación de los panes. En este video vamos a contar de expertos sobre el tema. Vení, acompañanos. Bueno, acá estamos con Nicolás Champorión, bibliólogo y teólogo, que nos va a contar un poco lo que sabe sobre los números de la Biblia. Bueno, los números en la Biblia tienen 3 sentidos. Uno que expresa la cantidad, otro el simbolismo y otro la gematría. Bueno, Nicolás, contanos ahora un poco sobre el primer sentido de los números en la Biblia, que es la cantidad, por favor. Bueno, el primer sentido, que es la cantidad, son los números que expresamos comúnmente. Como por ejemplo cuando decimos que el desierto de Israel tuvo una sequía de 3 años. O que el rey Josías reinó en Jerusalén durante 31 años. Acá estamos expresando solamente la cantidad y no hay ningún significado oculto. Los números en la Biblia tienen un segundo sentido, el simbolismo. Un número simbólico es aquel que no expresa cantidad, sino que expresa una idea. Por ejemplo, el 1, que significa Dios, porque es único. O el 4, que significa universo, porque son los 4 puntos cardinales. El tercer y último sentido es el gemátrico. Esto es una particularidad que tienen las lenguas hebreas y griegas. Mientras que en el castellano escribimos los números con un signo y las letras con otro diferente, en hebreo y en griego se escribe con el mismo signo. Por ejemplo, el 1 es la letra A, el 2 la letra B, el 3 la letra C, así sucesivamente. De esta manera, si sumamos las letras de cualquier palabra, obtenemos una cifra. El número así obtenido se llama gemátrico. Coke Light. Have a great break.
Acá estamos con uno de los creadores del libro Misterio de la Biblia del año pasado, Joaquín Solanas. ¿Es verdad que hay números especiales en la Biblia? Sí, como por ejemplo el 40, que significa un cambio de periodos. Por eso se dice que el diluvio duró 40 días y 40 noches. Ese fue un gran cambio para la humanidad. Por su parte, el número 1000 significa multitud o gran cantidad. Se dice que en el libro de Daniel, el rey Baltasar invitó a 1000 invitados para su fiesta. Gracias por acompañarnos en otro capítulo del Misterio de la Biblia. Nos vemos la semana que viene. In my race against time, I can't stop running through the red light, living my life. Even if I'm getting too hot, I'm gonna keep running through the red light, living my life. Race against time, I can't stop running through the red light, living my life. Even if I'm getting too hot, I'm gonna keep running through the red light, living my life. God, why the hell am I here? Is it a blessing or a painful lesson of life in this direction? State of conception. 229, I was birthed and won't be denied. Look into these eyes and witness life's tragedies. The boy who made slaves out of men, that's me. For every lock there's a key. The only thing that ever made me click was cash money, so that I lust for, be it one of my deadly sins. You know